hacerlo rápido esto porque tenemos que llegar a las 10:30 a la sala. Bueno, buenos días. No se escucha. ¿Me escuchan? Muy bajito. ¿Ahí? Mejor. ¿Un poquito más? ¿Ahí? Mejor. ¿Mejor? Bueno. Buenos días a todos, a todas. Bueno, estamos cerrando el año, estamos muy contentos y felices con los resultados obtenidos y no les voy a mentir, un poco más tranquilos también, porque cuando arrancamos el año teníamos muchas dudas con el desafío que nos habíamos impuesto. Este año trabajamos en un lugar muy complejo, y ustedes han sufrido. Por primera vez en el taller, desde que implementamos esta mecánica de trabajar con el master plan que en general hace proyecto urbano, nunca habíamos trabajado en una centralidad como la de este año. O sea, este año nos hemos metido en un nodo de transbordo muy complejo, dos avenidas muy importantes, una de tránsito pesado, una viabilidad que conecta la provincia con Buenos Aires, con la capital, un barrio con particularidades muy definidas, una historia muy profunda en la ciudad de Buenos Aires, y un territorio donde se mezclan vida de barrio interior, muy a escala doméstica, y una característica muy metropolitana del centro de transbordo, con una estación ferroviaria única en la capital, que es una estación que está montada sobre una avenida, que tiene acceso por los dos lados de la avenida, y con la futura llegada del subte a ese lugar, o sea, todo hacía un combo muy difícil. Y meternos acá fue una discusión al principio de año con los adjuntos, y si nos iba a dar el cuero para abordar un trabajo tan difícil, y sinceramente estamos felices porque lo hemos logrado, lo han logrado ustedes, y hemos llegado a una coronación de un trabajo realmente notable, como podrán ver luego en el pago que vamos a pasar y en la exposición que hemos armado, conducida por Panchito Pareja, que la verdad que fue un trabajo bárbaro. La cátedra siempre se basó en esta idea de arquitectura y ciudad, y más allá del eslogan, siempre nos interesa que comprendan que cuando están haciendo un edificio, están haciendo ciudad. Y esto este año lo han transitado y se han dado cuenta que su edificio de alguna manera modificó y transformó un sitio que hoy está muy degradado y que tiene una potencialidad enorme, y cada uno de los ejercicios que han desarrollado en los distintos niveles, en distintas escalas, desde la escala doméstica de uno, que transformó un terreno pasante con un cul-de-sac abandonado, que hoy es un depósito de autos, en una plaza, en un pasaje interno de la manzana con viviendas, hasta el trabajo de arquitectura 2 con la escuela y el conjunto, y el trabajo de 3 con el mercado y el centro cultural, potenciaron la estación ferroviaria, o el trabajo de 4 con un proyecto de gran escala de viviendas en el primer cuatrimestre y una universidad en el segundo, y el trabajo de proyecto arquitectónico con el centro deportivo. Todas estas cosas combinadas armaron un área de la ciudad que es otra situación a la actual. O sea, el poder transformador de la arquitectura
definir un área urbana y transformarla en un lugar que sea un centro nodal, como está ocurriendo en todas las ciudades, que al desarrollarse empiezan a necesitar tener nuevos centros zonales, porque ya no alcanza con el centro histórico, sino que ya el centro se traslada a los barrios. Y la combinación esta con el transporte. Todo esto lo han hecho, lo han logrado, y espero que la enseñanza que ha decantado de todo este trabajo los marque en el futuro y entiendan que cuando están haciendo proyectos de arquitectura, cuando están haciendo objetos arquitectónicos, están haciendo ciudad, están transformando el sitio y el objeto en sí mismo. Como decía Mies, el problema de la arquitectura es básicamente un problema de proporción, pero no solo de la proporción del objeto, sino de la proporción entre los objetos. Y que entre los objetos lo que hay es vacío, pero es precisamente ese vacío el lugar habitable, el lugar que nos hace ciudadanos, nos hace habitar la ciudad, y que si está bien proporcionado, si está bien resuelto, si está bien abastecido de funciones, si está bien asoleado, eso hace que ese lugar sea aprendido por la gente y se transforme en un espacio público de calidad. Y bueno, eso lo han hecho, algunos muy conscientemente, otros lo descubrieron en el andar del trabajo, y otros seguramente lo van a descubrir con el tiempo, cuando vuelvan a revisar los trabajos que han hecho. Así que de parte nuestra no queda más que felicitarlos a todos y a todas por el esfuerzo y por los resultados que hemos obtenido. Así que bueno, de mi parte, no sé, si quieren agregar algo más ustedes, si no, pasamos a ver el Power. Bueno, las paquetas que están expuestas en el taller armaron el master plan que os habíamos planteado. Las combinaciones son aleatorias, nosotros hemos puesto los trabajos en un orden que nos parecieron que convivían bien unos con otros, pero por supuesto que cada uno de ustedes y cada una de ustedes puede imaginar su proyecto en ese lugar y ver cómo convive con el resto y entender cómo han integrado la ciudad en ese recorrido. Hay imágenes aéreas del conjunto, y después hemos seleccionado una serie de imágenes más parciales de cada uno de los niveles, donde se puede apreciar cómo la combinación entre los edificios del primer cuatrimestre y del segundo, que algunos son de los mismos autores y algunos no, algunos son trabajos de distintos grupos o distintos equipos, y después tenemos imágenes peatonales de esas mismas maquetas que muestran que la calidad del lugar urbano propuesto es interesantísima. Las avenidas en general han alcanzado, si fuese posible construir esto, un notable valor. Fíjense que Benito Moreno, que a todos y a todas cuando lo fueron a ver por primera vez les pareció un lugar siniestro, muy degradado, o sea, con veredas de 1,5 metros de ancho, con camiones pasándole a uno casi al borde del suicidio. Hoy, en las propuestas que han hecho, esa misma avenida con los edificios, con el ensanchamiento de veredas, con los espacios de plaza que le han generado, mágicamente se han transformado en un lugar casi tan urbano y vivible como cualquiera otro que ustedes lo tienen apreciado en la ciudad como los lugares que les gustaría estar o habitar. Las distintas escalas que hemos abordado, nos interesaba mucho que en todos los niveles
tuvieran una relación, y por eso hemos hecho en el año todo el tema de las conexiones verticales. Nos ha interesado mucho que participen y aprendan de los trabajos de cada uno de ustedes, de los distintos niveles, porque para el alumno de arquitectura 1 o la alumna de arquitectura 1 que estaba trabajando en una cuestión doméstica, de escala barrial, del problema de la relación con su vecino inmediato, la privacidad del dormitorio y el pasante del vecino que atraviesa el terreno para ir de una calle a la otra, y el problema del alumno del proyecto arquitectónico que estaba viendo cómo 200 o 300 personas venían a ver un campeonato de natación y ingresan desde un lugar lejano de la ciudad para ver a su hijo o a algún familiar competir, y viene a un barrio que no conoce. Toda esa situación mezclada que hace a la ciudad, en las conexiones verticales las hemos discutido, las hemos intercambiado, y uno se ha podido de alguna manera ubicar en todo el abanico inmenso que tiene la situación de la vida de la ciudad. Por eso nos importa mucho que ustedes, cuando estén proyectando, estén viendo todas estas cosas. Ahí ven algunas imágenes más peatonales de la relación de la gran escala con la escala mediana o la escala pequeña, y cómo conviven estas cosas. Les digo que todo esto es un trabajo muy difícil, es decir, tomen referencia de grandes conjuntos que generalmente ustedes ven en las plataformas de arquitectura, y comparen con los trabajos que hoy están expuestos en el taller, y van a ver que sinceramente han abordado una temática muy difícil y la han abordado con éxito, y eso los tiene que hacer sentir muy bien, porque los prepara para el trabajo en la vida profesional de una manera diferente. Es decir, no en esta cosa de simplemente resolver un programa de arquitectura, sino que con ese programa de arquitectura, en un sitio determinado, entender y aprender a leer el sitio, aprender a leer la ciudad y sacar la mayor ventaja posible, utilizando el programa como una excusa para hacer ciudad. Eso es una transformación que desde la época de los maestros, nosotros que nos hemos formado en la facultad del siglo pasado, como decía el Eternauta, lo viejo funciona, Juan. Le Corbusier, sus ideas de urbanismo están plasmadas en sus casas. Es decir, las ideas que luego se trasladaron a la ciudad fueron ensayadas en la vivienda, o sea, en una pequeña escala. Con lo cual, con esto lo que quiero decir es que cuando hacemos arquitectura, cuando hacemos proyectos, estamos pensando en la ciudad. Y eso no se nos saca nunca de la cabeza, porque es una forma de abordar absolutamente diferente a la de producir un objeto que sea simplemente un flash o un show para una página de arquitectura, pero que no tiene contenido profundo. Bueno, haciendo un repaso rapidito de los distintos trabajos, arquitectura 1, en el segundo cuatrimestre abordó un tema muy lindo, que es hacer 5 casas en un terreno pasante, que una de las caras daba una calle del barrio y otra de las caras
de Saga, un callejón que hoy en día está lleno de autos estacionados y no tiene ningún tipo de vida, y que lo han tomado como acceso al conjunto y ese lugar lo han transformado en una plaza y en un espacio público continuo que atraviesa el conjuntito de 5 casas. Bueno, con esto que quiero decir, hoy vamos al sitio, los alumnos y las alumnas de Arquitectura 1 fueron al sitio y encontraron un terreno que, típico de la ciudad, de Medianeras, con una fachada a una calle, y del otro lado había como un callejón cónico, una embocadura que daba a un par de casas, y ese lugar está lleno de autos estacionados y no tiene ningún tipo de vida. Si nosotros nos hubiésemos quedado en la resolución del programa que pedía 5 casas, íbamos a hacer 5 casas dentro del terreno y listo, y lo hubiésemos cumplido. Sin embargo, en la lectura del sitio descubrieron que la potencialidad que tenía ese callejón, la potencialidad que tenía el terreno en ser atravesado, los linderos, los vacíos de los linderos que de alguna manera deberían ser respetados o tener en cuenta los efectos de que mi edificio no le tapara la luz a esos patios de los vecinos. Bueno, todas estas situaciones que el programa no lo pide, pero que uno como arquitecto tiene que asumir como su responsabilidad, produjeron un hecho arquitectónico que trasciende y supera ampliamente las expectativas del programa. Entonces, esta enseñanza es fundamental que la aprendan y la practiquen en su vida profesional. Nos interesa hacer buena arquitectura, y hacer buena arquitectura precisamente es darse cuenta de este tipo de situaciones. Bueno, seguimos sin tener alguna... Problema de la lámpara. Bueno, luego han resuelto la escala propia de la vivienda, sus expansiones, el problema de lo privado y lo público, es decir, cómo conseguir que cada vivienda tenga su ámbito propio y su expansión hacia ese espacio público y la convivencia con los vecinos, la interacción entre los vecinos, que también es una función fundamental en la vida de barrio. Es decir, en general uno tiene mucho en la cabeza la vida del propiedad horizontal, pero la vida de barrio, la vida de las casas, la cuadra y la relación entre los vecinos es muy distinta. Y una de las cosas que se planteaba con este ejercicio era cómo conseguir que todas esas unidades de vivienda convivieran entre sí en espacios comunes y convivieran con el barrio que los rodea. Bueno, los ejemplos y las soluciones han sido variadas, como siempre, y muy interesantes. Y hemos llegado a proyectos que realmente están muy bien, desde lo funcional y desde lo constructivo y desde lo espacial, que también en ese sentido la especulación en los cortes y en las soluciones de la vivienda han sido muy buenas.
Siempre puede fallar. Es una palabra de... Lamento. Juro que acá en la pantalla de la computadora se ve muy bien. No, hacemos rápido. Bien. Claro. Bueno, Arquitectura 2 trabajó en el primer cuatrimestre con un conjunto de viviendas que ya lo hemos visto, dejando abierta la puerta a la relación que iba a tener en el segundo cuatrimestre con la escuela. Algunos ejemplos verificaron muy bien las expectativas que los autores y las autoras del primer trabajo dejaron para el segundo. Otros tuvieron que ajustar o modificar, y también eso es un aprendizaje interesante. Ajustaron inclinaciones, ajustaron alturas, ajustaron separaciones de edificios porque se dieron cuenta que la propuesta de su escuela requería esos ajustes, y eso me parece que también es una enseñanza potente. Y la escuela se resolvió también en un terreno de una cuadra que tenía un corazón de manzana con los vecinos que se pedía respetar, por lo cual también eso influyó en algunas de las soluciones respecto de los patios y los servicios de expansión. Y después, bueno, hay sistemas hay algunas escuelas que han armado un sistema muy interesante de composición de módulo aula-patio, con algunas estrategias muy bien resueltas. Y también la especulación espacial, sobre la especulación material. Ha habido escuelas construidas en estructura metálica, algunas en madera, algunas en hormigón. Y todas han tenido investigación sobre esa materialidad, y me parece que eso también es un plus interesante. Y luego también la primera cosita que deja la puerta abierta para el trabajo del año próximo, que tiene que ver con esta combinación entre las pequeñas escalas y las grandes escalas. Es decir, tenían un gimnasio, tenían un Zoom que requería grandes luces, mientras tenían un sistema modular de aula que es repetitivo. Bueno, esas combinaciones que siempre les traen aparejado cómo combinar los dos sistemas, les trae aparejado dolores de cabeza. Ahí lo han solucionado y lo han solucionado muy bien, en la gran mayoría de los casos. Bueno, y lo otro que han asumido también es como el tema de la accesibilidad en la escuela, que es un problema recurrente, donde aparecieron rampas, aparecieron soluciones en el corte bastante ingeniosas, que premian una condición a la cual uno, una vez que la conoce y se da cuenta de la necesidad, ya en sus proyectos lo va permanentemente a tener en cuenta. Es decir, esto de que ahora la escuela tiene que ser 100% accesible, lo cual hace que algunas soluciones se descarten de movida cuando uno está proyectando, y ese tema sea abordado con profundidad. Y la otra cuestión que tuvieron con la escuela
compleja y que tuvo también soluciones interesantes es que la cara larga del terreno daba todo al oeste y eso obligó a pensar el sistema de control solar y lo llevó a investigar soluciones con parasoles, con fachadas ventiladas, con un montón de elementos de transición entre el interior del aula y el espacio de la calle. ¿Eso se me mejor? Bueno, todas estas son imágenes de los espacios interiores de la escuela, las bibliotecas, los pasillos, es decir, el pensamiento del espacio fuera del aula, que es fundamental en un lugar de aprendizaje, y la relación con los patios y las cubiertas del edificio. El espacio exterior de la escuela con el lugar para la espera de los padres cuando vienen a buscar a los hijos. Es decir, todas esas situaciones urbanas que fueron puestas en valor en el momento del proyecto y que, como siempre digo, el programa no lo pide expresamente, es algo que uno incorpora en la resolución arquitectónica. ¿Por qué nunca pide el tema del programa? Porque en general el programa, como decía Solsona, el programa es una letra muerta. El programa es básicamente un listado de funciones con una cantidad de metros sugerida, pero en ninguna parte del programa se pide que un espacio desborde a otro, que un lugar tenga balconeo sobre otro, que existan zonas de sombra, que existan zonas de descanso, es decir, todo eso son elementos que uno va entendiendo de la arquitectura y los va incorporando y enriquecen al edificio y a su relación con la ciudad. Entonces, cuando abordamos un programa en general, una de las primeras tendencias que tenemos es a armar cuadraditos con la medida que pide el programa y ver cómo combinamos esos cuadraditos. Y ese sistema de entrada no es el más apropiado, pero es un sistema que hay que transitarlo para darse cuenta que no es la forma. Luego empezamos a entender que un aula y su relación con la circulación y con el patio empieza a tener como una interacción que supera los 50 metros cuadrados pedidos por el programa y que tiene otras condiciones a las cuales tengo que dar respuesta. La luz, la forma de armado del aula, la forma que la expansión se realiza con el exterior. Es decir, todas esas cosas son investigaciones que uno empieza a realizar y empieza a cargar en la solución arquitectónica. Arquitectura 3 este año peleó muchísimo porque le tocó bailar, como decimos, con las más feas, bailar con el elemento más duro que fue la estación como objeto y el viaducto que dividían el terreno en dos partes. Una parte que fue asignada en el primer cuatrimestre al mercado y una parte que en el segundo cuatrimestre resolvieron el centro cultural que fue al Yuri. Usando la estación como un elemento de vinculación entre los dos proyectos, el bajo viaducto como un elemento de relación que no estaba peleado en el programa, pero que el sitio lo reclamaba. Y acá pasó un poco lo mismo que pasaba con Arquitectura 2, o sea, hubo quienes en el primer proyecto dejaron abierta la puerta con respecto al segundo cuatrimestre y eso les verificó muy bien, y otros que tuvieron que hacer ajustes
exclusivamente a resolver el mercado con la estación, y que cuando tuvieron que hacer el centro cultural se dieron cuenta que el edificio que habían proyectado en el primer cuatrimestre no tenía una relación acorde con la escala del segundo trabajo, y ahí tuvieron que realizar un ajuste mayor. Hubo una variedad muy grande de propuestas, desde los que ocuparon todo el terreno y mandaron los espacios de expansión al interior del edificio, a los que compactaron el edificio y liberaron muchísimo terreno. Es decir, entre esos dos extremos hay una variedad, un abanico muy grande de propuestas, ¿no?, que fueron muy bien valoradas en el jury, y que comparativamente con la complejidad abordada en otros trabajos de otras cátedras, el trabajo nuestro tenía una complejidad muy superior y también un desarrollo muy superior, que yo no quiero dejar de resaltar, porque la gran mayoría de los trabajos de arquitectura 3 tienen una propuesta constructiva y una propuesta de desarrollo muy lograda. Creo que ahí también el trabajo de MP debe ser valorado, porque se nota muchísimo en las decisiones de detalle constructivo que han dibujado y que han propuesto. Bueno, acá yo tuve bastantes discusiones con los docentes de arquitectura 3 respecto de una cuestión que en una gran mayoría de los proyectos del nivel se dio, que fue la decisión de enterrar, de bajar de nivel con muchas funciones, siendo un edificio que tenía muy pocos metros de desarrollo, o que tenía un terreno que tenía la misma cantidad de metros que el programa pedía. Con lo cual, entendiendo que el edificio estaba sobre una avenida muy importante y requería escala, la decisión de enterrar desinflaba muchísimo la escala de algunos edificios. Y bueno, fue un debate que fue muy enriquecedor, y debo reconocer que algunas de las propuestas que toman partido por enterrar son muy inteligentes, han sido valoradas, y sinceramente creo que están bien, a pesar de que no serían quizás la forma que nosotros, o yo particularmente, hubiese abordado el problema, pero debo reconocer que están sólidamente resueltas. Hay un caso muy particular de un edificio que decididamente el 100% del terreno es una plaza y todo el centro cultural ocurre enterrado. Si lo hubiesen dicho al principio de año que eso iba a ser así, seguramente hubiésemos puesto un grito en el cielo, pero dejamos transcurrir el proyecto, y el proyecto terminó teniendo una solución muy interesante, y creo que está bien planteado, y en un desarrollo posterior seguramente pudiese tener mucho mejor avance. El edificio tenía una cuestión muy discutible, que era que por un lado estar al lado de la estación, por otro lado un frente que da una avenida muy fuerte, comercial y de tránsito, con muchísimos colectivos, que es la avenida Sáenz, y luego dos lados del terreno, que
dan al interior del barrio, que es un barrio de casas bajas y que si bien a futuro, por lo que pide el código, seguramente va a tener una altura mayor en un desarrollo posterior, era una contradicción respecto a qué se le daba más importancia. El equilibrio de estas decisiones fue un debate y creo que fue para todos, los docentes, para los estudiantes, muy enriquecedor poder polemizar sobre estas cosas que finalmente son las que nos dejan enseñanzas. En arquitectura 4, bueno, acá estamos terminando de ver los proyectos de 3. Bueno, en arquitectura 4, si bien tenían el mismo planteo o problema que tenía arquitectura 3, hubo dos cuestiones que hicieron que la relación entre los dos proyectos fuese quizás un poco más equilibrada. Una, que el terreno no era una manzana, sino que era un terreno en el primer cuatrimestre muy grande, que contenía un proyecto de 60.000 metros cuadrados, que era un edificio de uso mixto, con viviendas, comercios, áreas de servicio, oficinas, etc. Y mucho espacio público sobre la avenida Benito Moreno. Y el segundo trabajo era una universidad en un terreno que estaba atravesado por, en el caso de 3, por la estación. O sea, del lado de arquitectura 4 también hay una estación que se accede al andén que está sobre la avenida. Y las posibilidades de integrar el complejo de uso mixto con la universidad fue una cuestión que se dejó planteada ya en el primer cuatrimestre y que, al ser un trabajo en equipo, y el equipo permaneció en el segundo cuatrimestre en continuidad, las soluciones parecieron en muchos de los casos mucho más equilibradas. El edificio de la universidad tenía una sala de baile o auditorio con una problemática a resolver que tenía que ver con las cuestiones acústicas en un terreno que estaba rodeado todo de avenidas, no solo por la avenida Sáenz, sino por la avenida La Plata, que venía con una altura del lado de la avenida La Plata de 12 metros de altura, y que tenía una medianera muy larga al fondo, producto de un local, galpón que hay lateral. Y bueno, toda esa combinación generaba como discusiones y contradicciones que tenían que ver con si le dábamos principal importancia al acceso desde la estación, si se le daba principal importancia al acceso desde las avenidas, o si el proyecto debía responder a las dos situaciones. Bueno, hubo soluciones de todo tipo. Realmente nosotros estamos muy contentos con los resultados. Y creo que el trabajo de 4 pone en cuestión como las combinaciones de escalas, que a veces uno dice, no tengo que trabajar con una gran escala. ¿Cómo le voy a poner a la gran escala al lado de una cosa de pequeña escala? Bueno, cómo esas cuestiones conviven en la ciudad, que son muy recurrentes, es decir, ustedes habrán transitado la ciudad y habrán pasado por lugares donde hay torres y al lado hay edificios de
siempre esta relación de proporción se da a través del vacío, y ese vacío, si está bien calibrado, como decía Mies, si está bien proporcionado, colabora perfectamente para que esas dos situaciones convivan. En 4 tuvieron que lidiar con estas dos situaciones y lo han resuelto muy bien. Hay espacialidades de la universidad que realmente son muy lindas, fundamentalmente en los espacios de los salones de baile y de los patios interiores. Tuvieron que también lidiar con el tema de las visuales dentro del espacio del auditorio, y eso fue un gran desafío, pero creo que el ejercicio de 4 cerró muy bien. Y por último, Bea, que ha trabajado, que tenía que ir al jury, y que ha trabajado con la cuarta porción de territorio que nos tocó, porque nosotros en el cruce de las dos avenidas dividimos 4 sectores que fueron ocupados por los distintos niveles. El cuarto sector, la avenida Pedro Moreno y Sáenz, fue abordado por PEA, con un centro deportivo. Bueno, acá las discusiones fueron variadas también y muy ricas. Desde qué hacíamos con la pileta, con el natatorio, si el natatorio por lógica estaba abajo, por el peso, por la cuestión estructural, por las máquinas, por todas esas situaciones, o si el natatorio lo iban a poner en altura y cómo lo iban a resolver. El proyecto contaba con espacios de grandes luces que eran las canchas cubiertas, o sea, el gran gimnasio cubierto, y el natatorio, que por la dimensión del terreno no quedaba más remedio que apilar, no daba para poner todo en un mismo plano. Se requería un espacio exterior para un playón deportivo, una cancha, y se requería todo un área de talleres, salas de exposición y otras cuestiones. A eso los proyectos le sumaron esto que el programa no pedía, que tiene que ver con los espacios públicos, hasta dónde accedía el público, si el público se mantenía en el perímetro o podía ingresar al edificio en el sentido de tener espacios que fueran de libre acceso. Si se podía atravesar la manzana de lado a lado dentro del centro deportivo. Bueno, transformaron el centro deportivo casi en una mini ciudad. Hay proyectos que han inventado como una plaza o un recorrido por dentro del edificio absolutamente público, desde donde emergen las grandes cajas. Bueno, y todo eso sumado a una geometría muy compleja, porque las linealidades de las avenidas son, digamos, en distintas direcciones. A eso sumado los linderos que tenían un galpón ladrillero catalogado que había que respetar, y un club que es el Club Unidos de Pompeya, que era lindero con este centro deportivo, que en algunos casos se planteó la posibilidad de integrar a la propuesta. Bueno, como verán, todo esto era una complejidad muy grande, y los proyectos, debemos decir que la absoluta mayoría de los proyectos lo han resuelto y lo han resuelto muy bien, por lo cual estamos muy contentos con el resultado. Después los invitamos a cuando vayan a la exposición del
taller vean los ploteos y las maquetas y van a darse cuenta de todo esto que les estoy contando. Y bueno, no me resta más que felicitar a los autores y las autoras de esto que han ido al jury y han tenido una performance muy buena y muy valorada por los jurados. Bueno, me queda solamente por decir que el año próximo el taller va a seguir con esta configuración y va a trabajar probablemente con el área que hizo el proyecto urbano este año, que fue todo el área de Soldati Lugano, haciendo continuidad del recorrido que venimos haciendo en todo el perímetro de la ciudad, que linda con los cursos de agua. Así que bueno, en ese sentido vamos a estar trabajando también en una zona de la ciudad que tiene densidades muy bajas, pero que a futuro tiene un desarrollo, porque son espacios, son los últimos espacios verdes vacantes que quedan de la ciudad, en la zona sur, y en un territorio que está como muy desarticulado, donde conviven infraestructuras sanitarias, fábricas, grandes equipamientos comerciales, centros deportivos y clubes, asentamientos precarios y mucha vivienda barrial y conjuntos de vivienda de los años 60 y 70. Toda esta gran ensalada lo transforma en un territorio muy atractivo para operar. Así que bueno, seguramente vamos a estar trabajando en este área para el año próximo. Así que bueno, ahora les voy a pasar la palabra al equipo de adjuntos para completar un poco la charla y luego invitarlos a que bajemos al taller y veamos, bueno, recibir las notas, por supuesto, que seguramente es algo que están muy interesados en leer, pero también ver la traducción y la exposición. De mi parte, nada más, muchas gracias. Bueno, yo simplemente contar dos anécdotas, dos puntos altos que me parecieron haber pasado este año. Justo antes de la charla estábamos hablando de lo bien que había quedado el master plan. Decíamos que el año pasado también había quedado muy bien, pero bueno, la diferencia con respecto a este año era que el viaducto el año pasado pasaba por un borde del terreno, con lo cual solo algunos trabajos tenían la complejidad del viaducto. En este en particular, el viaducto parte a la mitad prácticamente del gran terreno que tomamos como cátedra y por lo menos los niveles de arquitectura 3 y arquitectura 4 les tocó lidiar con esa especie de barrera que es un gran conflicto adicional a cualquier problema de arquitectura que nos toca en la diaria. Esto, no se crean que nosotros tenemos en enero, febrero, cuando nos empezamos a juntar y a armar este tipo de planteos, elegimos el terreno, cómo hacerlo, cómo distribuir los lotes, es una cosa que tenemos clara de entrada, sino que es una cosa que nosotros vamos aprendiendo a la medida que ustedes van avanzando con el trabajo y con los docentes juntamente, que nos van transmitiendo muchas veces ese tipo de conflictos.
Sí, este año en particular, en 3 y en 4, hubo una discusión, y digo discusión porque fue muy linda, que me retrotrajo a viejas épocas, sí, con el pato, y también con algo que se daba, que ahora se da muy poco, lamentablemente, que eran los concursos de arquitectura, en donde todos los trabajos que ganaban, de alguna forma, planteaban problemas distintivos. Esto de respetarles lo que ustedes hacen, tiene un gran valor. Yo quería destacar en general algo que me gusta de la cátedra, el proceso, la metodología que usamos, que parece como básico, pero no lo es. Que por ejemplo incorporamos todos los problemas o todos los conceptos de diseño en todos los años. Esto de el tejido, el accionamiento, la función, la estructura. Y me parece importante que se hace desde diseño 1, sobre todo 2, y eso tiene como la lógica en todos los diseños. Y me parece importante porque, nada, al fin y al cabo, formamos profesionales que puedan ejecutar una obra o proyectarla. Y nos pasa que a veces viendo o yendo al Jury de 3 o de PA, a veces son elementos que faltan. Entonces algo tan básico como cosas que tenemos incorporadas, dado el gran oficio que tienen los docentes, me parece que el equipo docente tiene mucha experiencia, tiene oficio y no es menor. Y estos temas que a veces, un poco, sobre todo en los primeros años, son conflictivos, depende de cuándo entran. Digo esto que a veces uno se encuentra con algún alumno y dice, le digo, che, ¿cómo venís? Y dice, vengo bien, pero me dieron vuelta el proyecto, ¿viste? Que es común. Pero no es, ahí se incorporó un nuevo tema, o la estructura, o el tejido, que hace que todo se tenga que volver a repensar. Valoro mucho eso, que se haga en los primeros años. Y esto, bueno, un poco lo que decía el Pato de que hay que incorporar todas las herramientas como aprender a nadar, que siempre, bueno, Claudio también nombra esta anécdota, es, bueno, todos los elementos que sea, cuando nadas, respiración, brazos, piernas, todo, bueno, en la arquitectura pasa lo mismo, es incorporar todos los elementos al mismo tiempo y es difícil, pero me parece que en esta cátedra se ha logrado con el tiempo como esa forma de proyectar y al fin y al cabo me parece que esa es la formación de un profesional. Así que nada, eso, bueno, felicitaciones a los alumnos y al equipo docente y nada más, paso la palabra. Admirable Alberto llama a hablar durante 45 minutos, haber relatado una presentación que era contarle a Capilla Sixtina a un nivel, era verdad. Felicitaciones. No, yo un poquito también retomé un poco lo que decía Alberto, el programa de la casa y la ciudad, creo que es importante. León Battista Errani, que era un arquitecto del Renacimiento, justamente decía esto, ¿no? Una casa, una pequeña ciudad, una gran casa. Y digo esto porque tiene que ver con nuestra disciplina y que viene desde ese entonces, desde el Renacimiento, que es el taller, ¿no? El taller donde se produce arquitectura, el taller donde se aprende arquitectura, nuestro taller.
si bien es cierto, Jonah, que en esas épocas era otra escala, nosotros tenemos actualmente un taller de 500 estudiantes y prácticamente 50 docentes. Y así todo se mantiene esa vieja tradición de enseñar y aprender juntos arquitectura. Eso es un valor que hay que destacar y, como decía Diego, agradecer por supuesto a ustedes, sobre todo al equipo docente que tiene el taller. Recordaba Peluso cuando vos decías el otro día que en los años allá, por los años 50, quedaron alarmados que ingresaban 500 estudiantes, ¿no? Más o menos aproximadamente. Bueno, ¿no? Es el número que tenemos actualmente en el taller. 500 estudiantes, y así todo se mantiene esta tradición de la enseñanza en la Universidad de Buenos Aires, la FAO, ¿no es cierto?, en la Universidad de Arkansas. Y por último, recalcar esta tarea y esta actividad de proyectar, que es nuestra herramienta, que es nuestra forma de pensar y que es en un mundo actual, ¿no? En un mundo actual, cuán necesario es. Tenemos una actividad que es la de poder imaginar cosas y transformar donde no están. Así que eso es nuestra herramienta, nuestra bandera, y eso se produce acá, en este espacio, con estas personas. Así que bueno, felicitaciones a todo el equipo docente, por supuesto felicitaciones a la exposición, maravillosa exposición, que por suerte pudimos sacar fotos y luego se pudo ver la exposición, por la foto, la exposición grandiosa que hizo este año Arquitectura 4, al esfuerzo de todo el equipo de las redes que están por allá, que aparte cumplen años, hoy hay cumpleaños, vamos a cantar el cumpleaños después a Claudio y a Nacho, así que bueno, simplemente eso. Paso la palabra. Hola. Bueno, gracias por las felicitaciones y por venir todos a mi cumpleaños el día de hoy. De Nacho, que nos enteramos hoy que una pequeña diferencia de creo que 40 años, 34 años, cumplimos hoy años. Bueno, pequeña corrección en los números que dijo Sergio, siempre hinchando la bola yo. Somos 506 alumnos y 61 docentes que forman nuestro equipo, lo cual hacen 567 personas que estuvimos a lo largo de este año desarrollando este proyecto de formación y aprendizaje. No es casual que estemos en este aula, en el auditorio, en el aula magna, porque no entramos en realidad el aula más grande que siempre nos dan, que es la 318, es para 450 alumnos. Si viniéramos todos, cosa que no pasa nunca tampoco hoy, porque tendremos que tener el auditorio lleno, porque este auditorio es para 600 personas. Entonces, no entraríamos. Y bueno, no necesariamente la cantidad habla bien, ¿no? Pero una cosa que es importante y que quería contarles es que además de los números del tamaño de la cátedra y de que este año entre 567 personas hemos llevado adelante este proyecto de formación y aprendizaje, es una cosa que esta cátedra viene haciendo a lo largo de los últimos 39 años. Todos números que a mí me impactan un poco, ¿no? El año que viene la cátedra cumple 40 años. Es decir, que hace 39 años el arquitecto Álvaro Arrese ganó su concurso y fundó la cátedra Arrese. El Pato, como le decimos nosotros, muchos de ustedes lo conocen, otros no, venía de ser responsable de diseño 2
de la cátedra Solsona. Son cosas prehistóricas, porque Diseño 2 ahora se llama Arquitectura 2 y Solsona ahora se llama Ledesma. Pero abrió en aquel momento una cátedra con un gran equipo, en una cátedra pequeña, pero tenía un gran equipo, y generó mucha inquietud. Lo recuerdo porque yo era estudiante, estaba entrando a la facultad. Perdón por ser autorreferencial, pero como es el día de mi cumpleaños, me parece que me lo merezco. Así que el Pato armó esa muy buena cátedra, era pequeña, creo que tendría menos de 80 alumnos. Yo entré en esa cátedra el tercer año, y entré a Arquitectura 3. Entré entre otras cosas porque estaba trabajando en el estudio del Pato y ya me mataba si no venía a cursar, y lo que me encontré en Arquitectura 3 fue al profesor Alberto Álvarez dando clase en uno de los grupos de Arquitectura 3. Era una gran cátedra, la verdad que yo me puse muy contento de cambiarme a esta cátedra, pero bueno, Alberto Álvarez efectivamente era un profesor de jóvenes 32 años de Arquitectura 3, que en aquel momento era Diseño 3. Años después, por supuesto, ganó su concurso de todo aquel equipo, gran equipo, creo que es el único que quedó siendo titular de la cátedra. El Pato lo invitó a armar la cátedra Arrece Álvarez, y a partir de eso se llamó la cátedra Amazon. Como alumno, todos hablaban de un alumno de la cátedra, que era un alumno brillante y se llamaba Juan José Vicario. Está sentado acá al lado mío y siempre tenía las mejores notas, siempre ganaba todos los concursos. Tenía el beneficio de que viajaba al exterior con el Pato y otros docentes a presentar sus trabajos. Todos queríamos ser como él. Y por supuesto que cuando se recibió, el Pato le invitó a ser profesor de la cátedra. Y como era mucho más viejo que yo, en Arquitectura 5 lo tuve como profesor. Era un año más grande que yo, que se recibió y entró en Arquitectura 5. Y lo tuve como profesor a Juan. Y al otro año me recibí yo, terminé de cursar y el Pato me invitó también a ser parte del equipo docente. Y entré agradecidísimo porque lo estaba esperando ansiosamente en Arquitectura 1. Que estaba a cargo de la arquitecta Beatriz Balseiro, que tenemos hoy la alegría de tenerla acá con nosotros, de quien aprendí un montón y estoy eternamente agradecido. Y en ese primer año que fui docente, tuve un gran equipo de alumnos. Yo estaba fascinado porque decía, ¿cómo estos chicos pueden hacer estas cosas tan increíbles? Había un alumno estrella que era un muchacho que se llamaba Diego Abrazo, que estaba a la cabeza de ese grupo. Recuerdo que estaba también Paula Baldo, gran alumna de ese grupo. Y con Diego tuvimos la suerte de ser profesor-alumno. Después la vida nos acercó profesionalmente también, y en la academia también. Bueno, no quiero hacer esta historia larguísima, pero luego entró Sergio Brillonier como alumno amado del Pato y también querido y llevado a todos los lugares a donde iba, invitado a ser profesor de la cátedra. Perucho Galló como adjunto, que nos acompaña hasta el día de hoy. Y creo que todo esto que les estoy contando, creo que podría contar una historia con cada uno de los 61 docentes que conforman el equipo de la cátedra.
porque la gran mayoría de esos docentes fuimos formados según aquellos lineamientos, aquella visión, aquella pasión que primero nos transmitió el Pato, que luego nos transmitió Alberto, Perucho, Beatriz, y que tengo la enorme alegría de ver que está en ustedes. Digamos, yo muchas veces veo a los jóvenes brillantes profesores que tenemos en la cátedra y digo, hay algo acá que evidentemente se ha transmitido y que espero yo que se siga transmitiendo por muchos años más. Así que yo creo que en estas últimas 2 semanas que hemos podido ver el resultado en las nivelaciones de los diferentes grupos, en los juris, pudimos verificar la pertinencia y el buen trabajo que han hecho, como ya se los han ponderado, y la buena calidad del equipo docente que tenemos, que realmente nos ha dejado muy bien parados en frente a lo que fue las instancias de los juris. Así que no tengo más que agradecerles el enorme esfuerzo, dedicación y amor que pusieron a cada uno, estudiantes y docentes, en su tarea a lo largo de este año, que se ve en los resultados. Nos acompañan, nos sigan acompañando. Es muy difícil armar los equipos. Espero que se queden todos los docentes que tenemos un año más. Espero que se queden todos estos estudiantes maravillosos que hemos logrado tener. A los estudiantes que se reciben o que terminaron de cursar este año, los aliento enormemente para que se queden vinculados al ámbito académico. Creo que el aprendizaje recién comienza. Enseñar es aprender 2 veces y es muy importante seguir aprendiendo, y espero que lo hagan dentro de la FADU y espero que lo hagan dentro de la cátedra AMASAR. Así que ya están invitados, seguramente los convocaremos y las convocaremos. Creo que me queda desearnos que terminemos muy bien el año y desearnos que tengamos el año que viene un año un poco mejor todavía que este. No sé si querés terminar de decir lo que vas a decir. Pero bueno, seguimos con las fotos. Entonces, bueno, queríamos pedirles la posibilidad de hacer 2 fotos para el excelente trabajo que hacen en las redes, que después las podamos publicar y demás. La primera foto, vamos a convocar a todo el equipo docente a que se suban acá con nosotros y le vamos a pedir a algún alumno que nos saque una foto. Y va a haber una segunda foto, vamos a bajar los docentes y le vamos a pedir a ese alumno o alumna que nos saque una foto desde acá arriba con ustedes de fondo.